Hola a todos los miembros de nuestra comunidad de Sociedad de Caballeros y Cómo Jugar Monopolio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Monopoly Channel, donde vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con la sensibilización de variables en una propiedad unifamiliar, un apartamento, una casa de una sola familia. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Cuando estamos hablando de la rentabilidad de una propiedad unifamiliar, entran en juego unas variables muy importantes que terminan influyendo en gran medida en el desempeño de la propiedad o en la rentabilidad de la propiedad. Entonces, ¿cuáles son realmente esas variables? La apreciación, que es realmente el incremento del precio de la propiedad. La vacancia, que es el tiempo convertido en dinero en el que la propiedad está desocupada. La tasa de interés, que es el costo de la deuda que nos ofrece nuestro prestamista o un banquero, un banco convencional. El apalancamiento, que es el porcentaje de la deuda o el porcentaje del valor de la propiedad que utilizaríamos como deuda. Entonces uno muchas veces dice, me voy a apalancar en el 80%. Quiere decir que el 80% del valor de la propiedad lo va a aportar el banco y el otro 20% lo pones tú como cuota inicial. Es decir, el porcentaje de ese valor de la propiedad con el que vamos a utilizar deuda. Entonces en el 50%, 60%, 70%. Es muy sencillo. Y el ingreso bruto, que es realmente el ingreso que produce la propiedad en un mes o en un año, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante rentas, ¿cierto? Vamos a analizar este caso solamente rentando la propiedad. Muy bien. Pero entonces, de esas 5 variables, ¿cuáles son las que realmente influyen más en la rentabilidad? ¿O cuál de estas es la que más influye en la rentabilidad? ¿Cuál es la que más tenemos que estar pendientes que sí se cumpla para que nuestra propiedad tenga el éxito correspondiente que ya habíamos, digamos que proyectado, ¿cierto? Entonces, para poder responder a esa pregunta, vamos a tener que llevar a cabo un caso de estudio muy sencillo en nuestro Real Estate Analyzer y con unas herramientas de sensibilización de variables que yo creo que cualquier persona las puede utilizar. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué significa sensibilizar variables? De pronto no habían escuchado ese término, pero entonces, ¿qué es? Entonces, para ponerlo simple, la mayoría de las proyecciones financieras, la mayoría no, todas las proyecciones financieras que ustedes hacen de una propiedad, de un negocio, de una acción, son exactamente eso, son proyecciones basadas en algunos supuestos, pero que lógicamente esos supuestos pueden variar en el tiempo, no siempre se cumplen los mismos supuestos, uno hace unas suposiciones, pero no siempre lo que uno supone o presupone se cumple en la realidad. Y por eso es necesario empezar a mapear todas esas variables cuando se empiezan a mover para poder entender qué le sucede a la propiedad y a la rentabilidad de la propiedad en cualquiera de esos casos. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente cuando sensibilizamos variables? Lo que estamos haciendo es crear escenarios. Por ejemplo, ¿qué le sucede a mi rentabilidad si la apreciación de la propiedad en un año no es del 5%? Sino del 2% o inclusive del 0%. ¿Qué le puede pasar a mi rentabilidad si no puedo conseguir un banco que me preste dinero a una tasa de interés del 7%, sino del 9 o del 10%? ¿Qué sucede si me apalanco al 60, al 70 o al 80%? La verdad es que hay muchos escenarios que pueden suceder. Y la labor, obviamente, de un buen inversionista o de un inversionista sofisticado y profesional es analizar todos esos escenarios y verificar, ¿cierto? O asegurarse de que en el peor escenario de todos, usted igual siga ganando dinero. Entonces, para hacer eso, vamos a sensibilizar 5 variables en el Real Estate Analyzer. ¿Mediante qué? Mediante una tabla de datos. Entonces, vamos a ver cómo se realiza eso en nuestro Real Estate Analyzer. Es muy sencillo y muy interesante. Me parece muy bacano este cálculo. Entonces, el caso de estudio es el siguiente. Queremos comprar una propiedad unifamiliar que se puede rentar en el mercado por $1,000 al mes. La propiedad tiene unos gastos básicos mensuales distribuidos de la siguiente manera. Entonces, aquí podemos ver gastos por seguro, ¿cierto? El seguro de la propiedad contra incendios o contra cualquier pues digamos que problema o accidente que tenga, es de $100 mensuales o $1,200 al año. Los impuestos de la propiedad, el impuesto predial, suma $100 al mes
y eso nos da $1.200 al año. Servicios, $150 al mes, todo lo que tiene que ver con agua, alcantarillado, basura, recolección de basuras, todo ese tipo de servicios suma $150 al mes, o sea $1.800 al año. Y finalmente, la administración, que es el 5% del ingreso potencial bruto. ¿Qué es el ingreso potencial bruto? Es el ingreso después de haberle restado las vacancias o el supuesto de vacancias, porque la verdad es que ese porcentaje de vacancias es una suposición que uno siempre toma. Si quieren de pronto entender un poquitico más del ingreso potencial bruto y de la vacancia, les recomiendo nuestro curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces, donde van a entender todos estos términos con 5 o 6 casos de estudio de casi 2 horas cada uno, donde se manejan demasiados escenarios y les va a gustar mucho. Pero entonces en este caso vamos a analizar este caso de estudio simplemente con el 5% del ingreso potencial bruto para el gasto por administración. O sea que tenemos 4 gastos para que los introduzcamos al Real Estate Analyzer. Sigamos con algunos datos que nos faltan. Entonces, como la inflación en su estado o en su país ha estado controlada los últimos años, gracias a que el Banco Central de su país ha mantenido una oferta monetaria responsable, una política monetaria responsable, es decir, no han impreso dinero de la nada. Entonces, puedes esperar que los arriendos aumenten un 3% cada año y que los gastos aumenten un 2% cada año. Además, usted averigua con su equipo de qué? Sus abogados, su corredor inmobiliario, digamos que todo el equipo que usted necesita cuando usted es un inversionista inmobiliario, y encuentra una vacancia en el sector alrededor del 3%. Muy bien. La propiedad tiene un valor comercial de $115,000. Pero como usted es un buen negociante y obtuvo el diploma con nosotros en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces, entonces usted entiende que la ganancia en una propiedad la obtiene no cuando vende, sino cuando compra. Es decir, comprar por debajo del precio del mercado es lo que realmente hace que un buen inversionista obtenga muy buena rentabilidad. Entonces, en este caso, así la propiedad en el mercado esté, digamos que valorada por $115,000, usted la puede comprar por $100,000. Usted es un buen negociante y la compra por $100,000. Usted desea comprar la propiedad apalancado financieramente al 70% y cree que puede obtener una tasa de interés del 8% efectiva anual durante 30 años. Muy bien. Y finalmente, usted es conservador y cree que la propiedad se puede apreciar un 3% cada año. Recuerden que esa apreciación por lo general se hace con un interés compuesto, porque una propiedad, digamos que vale $100,000 hoy, se valoriza en un año y ya vale $103,000, para el siguiente año ya es un interés compuesto, o sea el 3% de los $103,000, y así sucesivamente va incrementando el valor de la propiedad. Si quieren entender un poquitico más de este término de interés compuesto, les recomiendo un curso que próximamente vamos a sacar de educación financiera. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desempeña esta propiedad asumiendo que vamos a conservarla durante 10 años y que la vamos a vender al final del año 10? ¿Y qué sucede entonces si alguno de estos supuestos que habíamos establecido cambia? Es decir, vamos a sensibilizar ahora sí nuestras variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro Real Estate Analyzer. Entonces, por aquí está, se los voy a mostrar ya. Este es nuestro Real Estate Analyzer. Y lo tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a tocar acá en el loguito de sociedad y vamos a ir a información operativa anual de nuestra propiedad. Voy a hacerle de pronto un poco de suma de esto acá para que ustedes lo vean mejor. Y vamos a empezar a ingresar los datos. Entonces, ¿cuál es el ingreso bruto por renta? Tenemos $12,000. ¿Por qué? Porque la propiedad se puede rentar por $1,000 al mes. O sea, $12,000 al año. Entonces escribimos el valor anual. Muy bien, $12,000. No tenemos nada de otros ingresos. Vamos ahora a la vacancia de las pérdidas. Entonces, la vacancia y las pérdidas. Vamos a
escribirlas desde esta parte. Entonces vamos a escribir acá en vacancias, vamos a poner el 3%. Muy bien, entonces ya vemos que en vacancias los valores nos empezaron a cambiar. Mírenlo acá, ya nos aparece el valor de vacancia para cada uno de los años. ¿Qué pasa? Nos falta ingresar todavía un dato muy importante. ¿Cuál es el incremento anual de los gastos? Habíamos dicho que el incremento anual de los gastos era del 2% y el incremento anual de los ingresos es del 3%. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a bajar nuevamente y vamos a verificar que precisamente este ingreso potencial bruto esté aumentando. Entonces ya para el segundo año es de 12.360, para el tercer año es de 12.730 y así sucesivamente. Vemos que obviamente la vacancia también varía porque es un porcentaje de ese ingreso potencial bruto. Entonces ya tenemos el ingreso operativo bruto, que lo tenemos acá. Y vamos entonces a ingresar los gastos. Los gastos, muy bien. Entonces vamos a ir a nuestras diapositivas y vamos a revisar por acá cuáles eran los gastos. Para estar más claros, aquí están. Tenemos un seguro por $1.200, entonces vamos a ingresarlo acá, donde dice seguros. Y vamos a escribir acá simplemente $1.200. Muy bien. Teníamos $1.200 también por concepto de impuestos. Acá lo podemos ver. Entonces vamos a registrar ese gasto lógicamente también. Bajamos y aquí en impuestos vamos a desplegar esta barrita de acá y vamos a poner un impuesto predial anual de $1.200. Muy bien. Servicios, tenemos $1.800. Entonces vamos a venir acá y vamos a incluir en servicios, que los tenemos acá, vamos a desplegar esta barrita y vamos a poner $1.800. Entonces, como ustedes pueden ver, solamente nos queda faltando un gasto, que es el porcentaje de administración. Entonces vamos a abrir, lógicamente, por acá, el porcentaje de administración y vamos a poner acá simplemente el 5%. Muy bien, entonces ya ingresamos todo lo que tenía que ver con el ingreso potencial bruto de la propiedad y los gastos. Esto que nos arroja un ingreso operativo neto. Entonces aquí podemos ver que el ingreso operativo neto de nuestra propiedad el primer año es de 6.858 y va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Pues lógicamente, acordémonos que los ingresos están aumentando a un 3% cada año y los gastos a un 2% cada año. Entonces podemos ver un margen. Muy bien. Ahora que ya hemos ingresado todos los datos, vamos a irnos bueno, les voy a enseñar algo también, pues para los que no conocen el Real Estate Analyzer. Aquí podemos cambiar el tipo de propiedad. Entonces pasamos de unifamiliar a comercial, pero en este caso, como es una propiedad unifamiliar, la vamos a dejar quieta. Y acá en nuestro comando, o en nuestra hoja nuestro mando, pues de las tablas, vamos simplemente a hacer clic aquí donde dice proyección unifamiliar. Muy bien. Entonces ya esta es una proyección un poquito más grande, ¿cierto? Un poquito más compleja, pero igual es muy sencillo de manejarla. Entonces vamos a empezar a ingresar los datos que tenemos por acá. Entonces la inversión inicial, ¿cierto? No la vamos a tocar en este caso. No la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula adjuntada acá, entonces vamos a llenar, es el precio de compra. Entonces, ¿cuál es el precio de compra de la propiedad? Dijimos que era $100.000, en el mercado está por $115.000, pero como eres un buen negociante, la compras por $100.000. Muy bien. Entonces ahí está. Puse 10.000, vamos a poner 100.000. Excelente, muy bien. Apreciación anual estimada, habíamos dicho que era del 3%. El incremento anual de los ingresos, ya los habíamos inscrito anteriormente, hay que volverlos a escribir, del 3%. Incremento anual de los gastos es del 2%. El periodo de análisis, recuerden que es 10 años, vamos a conservar la propiedad durante 10 años y finalmente la vendemos, es decir, un periodo de análisis de 10 años. El porcentaje de administración, habíamos dicho que era del 5%, la vacancia es del 3%, la tasa de interés que vamos a encontrar es del 7%, el número de periodos del préstamo es a 30 años, es decir, 360 meses, ¿cierto? O, de otra manera, sería más 12 por 30 y tenemos ahí los 360. Y el porcentaje de apalancamiento es del 70%. Entonces aquí podemos ver que nuestra inversión inicial realmente es de $30.000. ¿Por qué? Porque el banco pues, nos va a prestar 70.000 o el 70% del valor de la propiedad y nosotros tendríamos una inversión realmente como cuota inicial de $30.000. Así de simple.
Bueno, ahora miremos por estos lados. Entonces tenemos un nivel de impuestos del 0%, nivel de devoluciones del 0%, no nos vamos a meter con el tema de impuestos todavía. Una comisión por venta que la podemos dejar en el 5%. Por lo general en el año 10, cuando vayas a vender la propiedad, hay que pagarle a un comisionista, ¿cierto? A un corredor inmobiliario por, digamos que promocionar y ofertar la propiedad, o sea que le vamos a dar el 5% del valor comercial finalmente por el que vamos a vender, después de haber sufrido pues esas apreciaciones. Y vamos a corregir por acá la tasa de interés, que la tengo en el 7%, y si mal no lo recuerdo, era del 8%. Muy bien, entonces ahora sí tenemos todos los datos para ir a concluir y hacer la sensibilización. Vamos a bajar un poco para encontrar realmente dónde es que vamos a hacer las sensibilizaciones. Entonces las sensibilizaciones las vamos a hacer aquí. Aquí tenemos la primera sensibilización. Entonces, antes de explicarles cómo vamos a hacer la sensibilización, quiero que entendamos de dónde salen estos dos valores de tasa interna de retorno y de flujo de efectivo total. Entonces, simplemente la tasa interna de retorno sale de estos valores, que es el flujo de efectivo potencial, o sea, el flujo de efectivo año por año, que en el año 0, por así decirlo, invertimos los $30,000 de cuota inicial, empezamos a recibir un flujo de efectivo de la propiedad, que lo vemos acá, cada año, y pues en el año final, ¿cierto? Podemos ver un valor mucho más grande, porque en ese año es donde realmente vendemos la propiedad. ¿Listo? En ese año es donde se hace la venta, donde se puede obtener una buena ganancia en las propiedades unifamiliares. Y entonces por eso vamos a analizar ahora sí nuestro primer escenario, ¿cierto? Nuestro primer escenario, que sería comparar la tasa de interés versus la vacancia. Pero entonces recuerden que todo depende, o sea, vamos a sensibilizar la tasa de interés y la vacancia, es realmente lo que vamos a hacer. Y vamos a encontrar que los valores que vamos a encontrar aquí son de rentabilidades, ¿cierto? Miren que este valor que tenemos acá en amarillo es esta misma tasa interna de retorno. Todavía nos vamos a meter todo este con el flujo total, es simplemente para la última sensibilización. Por ahora tengamos pendientes esta tasa interna de retorno. Miren que esta tasa interna de retorno es realmente la última tasa interna de retorno que tenemos en las proyecciones. Entonces, tasa interna de retorno antes de impuestos, vendiendo cada año, y aquí tenemos obviamente en el año 10, 12.72%, que es el mismo valor que tenemos acá. Entonces, este valor de acá está bien calculado. Tasa interna de retorno del flujo proyectado o flujo potencial. Muy bien. Si quieren pues entender más cómo se calculan cada uno de estos flujos, les recomiendo el curso completo de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces, porque realmente en este episodio vamos a analizar las sensibilidades de esas variables. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? La rentabilidad sensibilizando la tasa de interés versus la vacancia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda esta tabla. Vamos a venir a datos. Vamos a darle acá donde dice análisis de hipótesis y vamos a decirle tabla de datos. Entonces él te pregunta, calcule la celda de entrada de la fila. O sea, ¿cuáles son estos valores? La tasa de interés. Entonces él me va a variar los valores de tasa de interés. Entonces voy a venir acá y le voy a poner tasa de interés. ¿Dónde tengo el valor de tasa de interés? Aquí, o sea, del 8%. Muy bien. Y me va a variar la celda de entrada o la columna. Entonces vamos a revisar cuál es el valor que me tiene que cambiar. La vacancia, lógicamente. Entonces venimos acá, nuevamente a nuestro panel de control y venimos y tocamos la vacancia. Aquí está vacancia del 3% y le damos a aceptar. Entonces si bajamos, vamos a ver que él ya me creó la tabla. Miren acá la tenemos. Se ve supremamente bonita, ¿cierto? Pero más allá de lo bonito hay que entender. Entonces, estos valores que tenemos acá es de rentabilidad. Rentabilidad. Y estos valores que tenemos acá, en gris, son las vacancias y hacia la derecha es la tasa de interés. Entonces vamos a empezar a analizar. Si tuviéramos una tasa de interés del 6% y una vacancia del 0%, obtendríamos nuestra mejor rentabilidad, porque miren que la tenemos en el verde más oscuro. Es decir, 16.537% de rentabilidad. Ese es el mejor escenario de esas dos comparaciones. Es decir, con una tasa de interés muy bajita del 6% y una vacancia del 0%. Es decir, la propiedad se mantiene siempre ocupada. Pero como sabemos que eso no es lo que ocurre, pues tenemos que empezar a mirar otros escenarios. Entonces, ¿qué le pasa a la propiedad si, por ejemplo, solamente logras conseguir una tasa de interés del 10% y la propiedad realmente tiene una vacancia del 6%? Entonces miremos por acá. Vamos corriendo.
O sea que miren que nuestra rentabilidad, que antes podría ser del 16%, pudo bajar al 8.89%. ¿Por qué? Porque cambió la tasa de interés y cambió la vacancia. Y en el escenario más malo de todos, ¿cuál es el escenario más malo de todos? El siguiente, tengo una tasa de interés del 14% efectivo anual, una tasa de interés supremamente alta, con una vacancia del 10%. Es decir, tu propiedad va a estar el 10% del año desocupada y tendríamos una rentabilidad del 2%. Entonces, ¿por qué se hace interesante comparar las variables? Pues porque miren que de todas maneras en el escenario más malo de estas dos comparaciones voy a seguir obteniendo una rentabilidad del 2%, o sea, voy a seguir ganando. Preocupante es cuando este valor se vuelve negativo. Pues ¿en qué momento se podría poner negativo, por ejemplo? Con una tasa de interés del 16%. Es decir, si aquí lo pusiéramos con el 16%, con toda seguridad que la rentabilidad con una tasa de interés del 16% y una vacancia del 10% es negativa. Entonces no se siente más tranquilo como inversionista, porque uno sabe, bueno, por más mal que me vaya, con una tasa de interés del 14% y una vacancia del 10%, voy a seguir ganando el 2%. No es una rentabilidad muy alta, pero al menos estás ganando, no estás perdiendo dinero. Que eso es lo que les interesa realmente a los inversionistas. Bueno, otro factor muy importante que tenemos que analizar es qué tan bruscos son los cambios en cada una de las columnas. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que aquí está pasando del 16%, una rentabilidad del 16% a el 13% en un cambio del 2% en la tasa de interés. Es decir, pasó del 6% al 8% y la rentabilidad nos varió casi 3 puntos. Así no, varió los 3 puntos. Entonces, entre la tasa de interés y la vacancia podemos determinar que es más influyente la tasa de interés. Es decir, para un inversionista es más importante conseguir una tasa de interés baja que una vacancia baja. Pues ¿por qué? Porque miren que en este caso está pasando de una rentabilidad del 16% al 15%. O sea, no es un cambio tan brusco y pasó del 0 al 2%, o sea, un cambio también de 2%. Entonces miren, acá paso del 6 al 8% y mi cambio en la rentabilidad es de 3 puntos con respecto al interés. Con respecto a la vacancia, paso de una vacancia del 0% a una vacancia del 2% y encuentro que la diferencia en las rentabilidades es solamente de un punto porcentual, es decir, pasa del 16% al 15%. Entonces, como conclusión de este primer escenario o de esta primera comparación, la tasa de interés es más importante que la vacancia cuando estamos hablando de una propiedad unifamiliar. Muy bien. Y podemos concluir eso gracias a ¿qué? A la sensibilización de variables. Entonces recuerden, en este caso, en el mejor escenario, 16%, en el escenario medio, 8.89% y en el peor escenario, 1.959. Obviamente uno puede analizar todos los escenarios de acá, con el 4%, por ejemplo, y una tasa de interés del 12%. Entonces tenemos el 6.57%. Es decir, todos son escenarios. Entonces ya uno mapeando todos esos escenarios sin tener que llevar a cabo digamos que todos los escenarios aquí, porque pues, si yo lo quiero hacer y lo quiero encontrar, también lo puedo hacer acá en las proyecciones, pero me demoraría mucho más porque tengo que empezar a cambiar variable por variable. En cambio aquí, él ya me hace el cambio de cada una de las variables. Para los que no entienden entonces realmente qué es lo que hace esta tabla de datos, esta sensibilización, él lo que hace es que empieza a mover la tasa de interés el 6% y me trae la rentabilidad, al 8% y me trae la rentabilidad, al 9% y me trae la rentabilidad, al 12% y me trae la rentabilidad, al 14% y me la trae. Y lo mismo con la vacancia, entonces él empieza a configurar escenarios. Bueno, pues en el caso de que es una tasa de interés del 6% y escribe 6% en tasa de interés, y una vacancia del 0%, pone 0%, hace todo el cálculo y me dice que la rentabilidad es del 16%. Y así con todos estos datos. O sea que me ahorra demasiado tiempo. En muchos ordenadores, tenganlo presente que este cálculo se puede demorar, puede ser un poquito largo. ¿Listo? Bueno, vamos a nuestro segundo caso. ¿Cuál es nuestro segundo caso? Rentabilidad sensibilizando apreciación versus vacancia. Pues vamos a hacerlo. Recuerden, vamos a seleccionar estos valores de acá que tenemos aquí, vamos a ir a datos, análisis de hipótesis y vamos a darle tabla de datos. Entonces en la parte de arriba tenemos apreciación, o sea que subimos y seleccionamos el dato que tiene la apreciación. Tenemos por acá.
Apreciación, vamos a verlo por acá. Porcentaje de apalancamiento, apreciación anual estimada, mírenla acá, 3%. Listo. Y la otra es la vacancia, si no estoy mal. Sí, vamos a cambiar, entonces vamos a agregar en este valor de acá la vacancia. Le vamos a mirar por aquí, vacancia del 3%. Aceptar. Vamos a bajar a ver qué fue lo que sucedió con nuestra tabla de datos. Entonces por aquí la tenemos. Voy a tratar de bajar un poquito para que la vean mejor. Muy bien. Entonces ahí está, miren, apreciación versus vacancia. Entonces claro, el mejor escenario, por ejemplo en este caso es cuando yo tengo una apreciación del 10%, ¿cierto? Y tengo una vacancia del 0%, eso me da una rentabilidad del 23.46%. Y el peor escenario se da cuando tengo una apreciación del 0% y tengo una vacancia del 10%. Pero, aún así en ese peor escenario, donde mi propiedad no se aprecia en ninguno de los años, tengo una rentabilidad del 4.6% con una vacancia del 10% cada año. O sea, ¿qué me está diciendo realmente esta sensibilización? Me está diciendo, es una propiedad muy buena, porque mira que de todas maneras, así la propiedad no se aprecie, no incremente su valor en el tiempo, y con una vacancia del 10% va a estar desocupada, la propiedad de todas maneras tiene una rentabilidad del 4.6%, que personalmente creo que está por encima de muchas inflaciones en los países. Entonces te está protegiendo contra la inflación, excepto pues Argentina y Venezuela, que son casos digamos que extremos. Pero una inflación del 3 o del 4% es lo más común, ¿cierto? Entonces en este caso mi rentabilidad en el peor escenario estaría aún así en el 4.6%. El mejor escenario es del 23.46%, pero obviamente empieza a variar. Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo esperar en un promedio una apreciación del 4%, ¿cierto? Entonces estamos en este rango. Y yo puedo esperar más o menos una vacancia del 6%, que eso sería lo más promedio, ¿cierto? Entonces en ese caso, con una vacancia del 6% y una apreciación del 4%, tengo una rentabilidad del 13.46%. Excelente. En este momento, con toda la crisis del coronavirus, es muy complicado encontrar inversiones que renten por encima del 6 o del 7%, porque en este momento digamos que hay algo de riesgo en el mercado, entonces la gente está asustada por invertir. Entonces es difícil encontrar ese tipo de inversiones con bajo riesgo. Entonces en este caso, esta propiedad, tal como la estamos presentando, es una excelente inversión, porque lo más promedio me está dando una rentabilidad supremamente buena, del 13.46%. Muy bien, pues ya pasamos. Bueno, vamos a concluir entonces cuál de las dos variables es más importante, si la apreciación o la vacancia. Entonces miremos acá, pasa de una apreciación del 0% al 2%. Y mire que mi rentabilidad aumenta casi 4 puntos. Y la vacancia pasa del 0 al 2% y mi rentabilidad solamente baja un punto. O sea que, para determinar realmente aquí cuál es más importante, podemos decir que la apreciación, porque con solamente un cambio del 2% mi rentabilidad aumenta 4 puntos, casi 3 puntos. Miren acá, pasa del 2 al 4% y ya mi rentabilidad aumenta del 12% al 15.19%. Entonces, en el caso de una propiedad unifamiliar es más importante conseguir una apreciación que la vacancia. Es decir, es más importante que la propiedad se aprecie a que la propiedad casi no esté vacante. O mantener la propiedad siempre ocupada. No es tan importante que la propiedad se mantenga siempre ocupada. Es más importante que realmente se aprecie. Ojo, solamente con las propiedades unifamiliares. Más adelante les voy a montar este mismo, digamos que concepto, pero con propiedades ya de inversión o propiedades comerciales. Muy bien, vamos a seguir ahora con la siguiente sensibilización, que sería la rentabilidad sensibilizando el apalancamiento versus la tasa de interés. Pues aquí vamos a ver. Seleccionamos los datos. Venimos aquí a donde dice análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, la celda de entrada tenemos el apalancamiento. Entonces vamos acá y vamos a escribir que el apalancamiento es este, 70%. Y la celda de entrada de la otra columna es la tasa de interés. Entonces vamos a seleccionar por acá la tasa de interés. Muy bien, vamos a darle a aceptar. Y vamos a bajar nuevamente a nuestra tabla. Entonces aquí está.
Ah, miren qué interesante, ya está un poquitico más difícil leerla, claro, porque la tasa de interés y el apalancamiento están completamente relacionados. Entonces miren por acá, ¿cierto? ¿Cuál es mi mejor escenario? El más verde, ¿cierto? Este verde acá, oscuro. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? El caso en el que yo me apalanco al 80%, es decir, solamente pongo el 20% de mi dinero para comprar la propiedad y el otro 80% me lo da el banco. Pero este escenario tiene una condición y es que solamente se cumple cuando tengo la tasa de interés más baja o la tasa de interés del 6%. ¿Cuál es el peor escenario? Donde yo me apalanque, por ejemplo, al 80%, mírenlo acá, y tenga una tasa de interés o consiga una tasa de interés de mi prestamista del 16%. ¿Qué sucede en ese caso? Tendría una rentabilidad negativa. Entonces, como conclusión, ¿dónde es peligroso este escenario? Para las personas que van y sacan una hipoteca con una tasa de interés variable. ¿Por qué? Pues porque si ustedes van a un banco y el banco le da una tasa fija del 10%, nunca van a tener que enfrentar una tasa de interés del 16%. Pero si ustedes van al banco y piden una tasa de interés variable en un préstamo, ¿qué va a suceder? Pues si la tasa de interés sube al 16% y usted se apalancó al 80%, va a tener una rentabilidad anual negativa del menos 2.5%. O sea que en ese caso sí es peligroso. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, este tipo de conceptos me ayudan a saber que yo no puedo permitirme una tasa de interés variable en una propiedad unifamiliar. Tiene que ser una tasa de interés fija, porque si yo llego a una tasa de interés del 16% y estoy apalancado al 80%, voy a perder mucha plata. Estoy perdiendo el menos 2.5% anual. No estoy ganando nada. Entonces, vamos a ver qué sería un promedio. Apalancarme, por ejemplo, el 70% y tener una tasa de interés del 10% máximo. Entonces eso me daría igual una rentabilidad del 9.8%, que es una rentabilidad no tan buena como las que hemos visto anteriormente, que eran del 13 o del 14%, pero es una rentabilidad que casi llega a las dos cifras o digamos que a los dos dígitos, que sería el 10%. De todas maneras, es una rentabilidad conservadora, eso sería lo más promedio. Y el peor escenario, recuerden, que es apalancarme al 80%. Entonces uno dice, bueno, pero si ustedes siempre dicen que apalancarse es muy bueno, entonces ¿por qué en este caso si yo más me apalanco, más pierdo? Porque miren que estoy apalancado al 80%. Claro, pero hay que entender que te estás apalancando al 80% y eso es muy bueno, pero te estás apalancando horrible, con una tasa de interés del 16%. Entonces, no tiene sentido. Y vamos entonces a determinar cuál de las dos variables es más importante, si la tasa de interés o el apalancamiento. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, en 10 puntos que aumentó el apalancamiento, mi tasa de interés pasó del 10.96% al 11.64%. Solamente un punto en 10 puntos que cambió el apalancamiento. Y mi tasa de interés en este caso cambió casi en un punto con solamente dos cambios en la tasa de interés, o sea del 6 al 8%. ¿Qué voy a concluir aquí? Es mejor que ustedes busquen una tasa de interés bajita y un apalancamiento alto. Es decir, la variable más importante aquí realmente es la tasa de interés. Conseguir siempre una tasa de interés. Que usted se apalanca de todas maneras, mire que al 30%, que es muy poquito apalancamiento, y consigue una tasa de interés pequeña, igual sigue teniendo una buena rentabilidad. Y si se apalanca poquito, ¿cierto? O sea, el 30%, con una tasa de interés del 16%, que sería muy malo, de todas maneras estarías ganando. O sea que lo más importante es apalánquese mucho, pero asegúrese de que tiene una tasa de interés muy buena. Si no, no se apalanque tanto, apalánquese al 50%, por ejemplo. Usted sabe que va a tener una rentabilidad, una tasa de interés, con su prestamista del 14%. Y va a estar apalancado al 50%, sigue ganando 6.84% de rentabilidad. Pero si usted se apalanca al 80%, con una tasa de interés del 16%, esa sería su peor inversión. Muy bien. Ahora vamos a analizar la rentabilidad sensibilizando los periodos del préstamo versus el apalancamiento. Entonces vamos aquí. ¿Cómo así que los periodos del préstamo? Pues recuerden que cuando ustedes van a un banco a pedir un préstamo, el banco les dice, bueno, yo te presto el dinero, pero te lo voy a prestar durante 5 años, 10 años, 20 años. Entonces obviamente eso que modifica el valor de la hipoteca. Obviamente todos esos cálculos pues ya están metidos acá en las proyecciones y no se los voy a explicar porque realmente lo explicamos completo en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Muy bien. Entonces, vamos acá donde dice periodos del préstamo, que los tenemos arriba, y tenemos acá apalancamiento o porcentaje de apalancamiento. Entonces vamos a seleccionar la tabla, vamos a venir a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Cuál es la celda de entrada realmente?
La primera, los periodos del préstamo. Entonces vamos a venir por acá y tenemos los periodos del préstamo. Periodo de análisis, número de periodos del préstamo. Entonces acá está. ¿Cierto? Bueno, vamos a darle a aceptar. Este dividido 12. Muy bien. Y en la celda de entrada de la columna vamos a ponerle el porcentaje de apalancamiento. El porcentaje de apalancamiento lo tenemos acá y le vamos a dar a aceptar. La referencia no es válida, claro, porque le puse un 12. Vamos a ponerlo así, aceptar. Muy bien. Esto aquí lo tenía en meses, no sé por qué le había puesto arriba el 12. Pero aquí está ya. Entonces, bueno, vamos a sacar conclusiones entonces de este análisis. Pues, ¿qué no queremos decir acá? Bueno, es que es demasiado bueno, ¿cierto? Tener un periodo de préstamo de 360 meses o 30 años y ir apalancado al 80%. Es demasiado bueno. ¿Cuál, digamos, que sería el peor escenario? Donde yo me apalanque al 30% durante 120 meses. Entonces aquí sí podemos ver el poder del apalancamiento. ¿Por qué? Pues miren que realmente cuando uno saca un apalancamiento o pide un préstamo durante 30 años, ¿qué es lo que está sucediendo? Mis hipotecas, ¿cierto? O los pagos recurrentes que yo tengo que hacer de abono a ese crédito, pues son más pequeños porque tengo más plazo. Tengo 30 años para pagarlo, muy diferente que si tuviera solamente 5. Entonces, como tengo 30 años para pagar el préstamo, ¿cierto? Y me apalanco, por ejemplo, al 80%, pues tengo una rentabilidad muy buena, del 14.26%. Obviamente todas estas rentabilidades tienen una condición, que en este caso no es está variando la tasa de interés, es decir, es con una tasa de interés del 8%, porque no la estamos variando. Estamos variando es el apalancamiento versus los periodos del préstamo. Entonces, en este caso, ¿qué nos está diciendo acá? Bueno, durante 30 años, o sea, 360 meses, apalánquese al 80% porque le va mejor. Si usted va a ir solamente apalancado, por ejemplo, durante 180 meses, ¿cierto? O sea, año y medio. Año y medio no, son 10 años, serían casi 18 años. Serían realmente 15 años. Sí. Pues tenemos acá 15 años. Entonces, en 15 años, por ejemplo, un periodo del préstamo de 15 años y un apalancamiento del 30%, tengo una rentabilidad más mediocre. Que si obviamente me voy apalancado durante 30 años con un apalancamiento del 80%. Entonces, en este caso vamos a mirar cuál es más importante, si los periodos del préstamo o el apalancamiento. Entonces, miren que acá pasa de 120 a 180 meses y la rentabilidad casi no varía. Miren que aumenta solamente como un porcentaje pequeño. En cambio, obviamente, con el apalancamiento pasa del 10.18 al 10.43, que es un cambio más brusco. O sea que, ¿cuál de las dos variables es más importante? El apalancamiento, obviamente con una tasa de interés del 8%. Digamos que esta comparación pues no nos dice o no nos da un argumento muy bueno como inversionistas, pero sí podemos determinar que lo que está sucediendo o que las proyecciones realmente están funcionando correctamente. ¿Cuál es la que sigue? Rentabilidad sensibilizando apalancamiento versus ingreso potencial bruto. Entonces vamos a hacerlo rápidamente que se nos está acabando el tiempo. Y vamos a seleccionar todas las variables, toda la tabla. Vamos aquí a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada. Entonces, ¿cuál es la celda de entrada? El apalancamiento. Vamos a ponerlo por acá, apalancamiento. Y la celda pues, de abajo, que sería el ingreso bruto o este valor de aquí. Y le damos a aceptar. Entonces, vamos a ver las conclusiones. Muy bien, por aquí está. Entonces, miren la rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor rentabilidad? Cuando yo me apalanco al 80% y tengo un ingreso potencial bruto de $18,000. Recuerden que habíamos dicho que era de 12,000, pero puede aumentar. ¿Por qué? Porque las rentas aumentan. Entonces ya usted puede estar recibiendo, no sé, quizá $1,500 mensuales. Entonces, bueno, miren que en este caso, si usted es capaz de subir la renta a $18,000 mensuales, es decir, a que su propiedad, perdón, mensuales no, anuales, a que su propiedad le produzca $18,000 anuales con un apalancamiento del 80%, usted tiene una rentabilidad del 35.96%. Pero, si por el contrario usted no es capaz de mantener los precios en $12,000 anuales, es decir, su renta anual en $12,000, la propiedad rentada ni siquiera por $1,000, sino quizá por 600 o 700,
y se apalanca el 40%, ya empieza a tener una rentabilidad muy mediocre, del 4.95%. ¿Cuál de estas dos variables es más influyente? Vamos a revisar. Pues aquí pasa del 4.95 al 4.55 en un porcentaje del 10%. En cambio aquí pasa del 4.95 al 7.81 en un porcentaje de ¿qué? Ni queda un porcentaje, en $2.000. ¿Cierto? O sea que, ¿cuál es más importante? ¿O cuál usted debe asegurarse de que siempre se cumpla? El ingreso potencial. Si usted es capaz de aumentar el ingreso potencial, obtiene mejores rentabilidades que si se apalanca más. Entonces usted como inversionista sabe, para mí es más importante que mi propiedad produzca más flujo o tenga una renta más alta a apalancarme más con un banco. Y el último escenario, que es como un regalo que yo les estoy haciendo que no lo tenía planeado, es apalancamiento versus vacancia, pero esta vez con flujo de efectivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un flujo de efectivo, que simplemente es la suma total de todo el flujo de efectivo potencial. Y vamos a ver en cuál de los escenarios es donde más plata gano. Entonces selecciono la tabla, vengo aquí a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de la fila, entonces en este caso es el apalancamiento al 70% y la celda de entrada, ¿cierto? De la columna, pues es simplemente la vacancia. Entonces vengo acá, está corriendo y vamos a seleccionar vacancia, que ya se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Entonces miren que este valor de acá nos da en qué, en dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no lo hicimos con la tasa interna de retorno, que es la rentabilidad, sino con dinero. Entonces, ¿cuál es el caso en el que yo más gano? Pues obviamente cuando tengo una vacancia del 0%, apalancado al 40%. ¿Por qué apalancado al 40%? Pues obviamente, entre yo más me apalanque, significa que, ¿qué? Que mi cuota realmente es más bajita. Perdón, entre yo más me apalanque, mi cuota mensual que tengo que darle al banco es más alta, por ende mi flujo de efectivo es más poquito. Entonces si yo me apalanco al 80%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que mi cuota hipotecaria mensual es más alta, o anual, por así decirlo, es más alta. O sea que en este caso, bueno, con el 80% te puede dar una rentabilidad muy alta, pero el flujo más bajito. En cambio, en este caso, entre menos te apalanques, ¿cierto? Más bajita es la cuota mensual que tienes que pagarle al banco, o sea que más dinero te va a quedar por renta. Pues porque a ti realmente el inquilino te está pagando una renta y tú de esa renta tienes que pagar una hipoteca. Si la hipoteca es más bajita, más dinero te va a sobrar para ti o como flujo de efectivo de la propiedad, realmente. Entonces miren acá, bueno, o sea que si yo me apalanco al 40% y tengo una vacancia del 0%, podría obtener anualmente $83.000. Pero si por el contrario me apalanco al 80%, o sea muy apalancado, pero tengo una vacancia del 10%, podría llegar a $40.891, obviamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues obviamente no es muy bueno tampoco apalancarme, porque es que apalancarme muy poco, porque si me apalanco muy poco, mis rentabilidades van a ser bajas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería bueno? Por ejemplo, uno proyectar un apalancamiento del 70% por este lado y una vacancia del 6%, o sea que en este caso tendríamos $53.000. No obtenemos los 83.000, porque se acuerden que tener mucho dinero no significa mucha rentabilidad, significa que invertimos mucho dinero y por ende nos está quedando mucho dinero, pero la inversión nuestra fue mayor. Recuerden que la rentabilidad o la tasa interna de retorno también mide el dinero que tú invertiste. En este caso invertiste solamente $30.000, pero porque estás apalancado al 70%. En este caso, apalancado al 40%, quiere decir que invertiste ¿cuánto? $60.000. Pues miremos acá, si yo cambio este valor de acá apalancado por solamente el 40%, quiere decir que ¿cuánto invertí arriba? $60.000. O sea que invertí más. Ah, sí, recibo más dinero, pero tuviste que invertir más. Entonces hay que entender ese tipo de cosas. Esto es lo que realmente es la sensibilización de variables. Espero que les haya gustado pues como este episodio. Entonces determinamos que realmente las dos variables más importantes siempre van a ser la tasa de interés que usted pueda conseguir en un banco y el ingreso potencial. Siempre el ingreso potencial que reciba la propiedad va a ser una de las variables. Entonces tenemos que enfocarnos en ¿qué? En el ingreso potencial bruto por rentas. ¿Y cómo te aseguras de aumentar el ingreso potencial bruto por rentas? Haciéndole mejoras a la propiedad, rentándola por Airbnb quizá. Hay muchas maneras. ¿Y cómo te aseguras de obtener una tasa de interés baja con un prestamista? Teniendo un buen historial crediticio. Te recuerden, cuando estemos hablando de propiedades unifamiliares, las tres variables más importantes son, ya las dijimos, el ingreso potencial que produzca la propiedad,
Segundo, la tasa de interés. Y tercero, la apreciación. Listo, esas son las tres variables más importantes en una propiedad unifamiliar. ¿Y cómo podemos determinar eso? Mediante la sensibilización de variables. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en este mismo canal. Suscríbanse por favor y les recomiendo nuestro canal o nuestro podcast de Monopoly Show. Nos vemos entonces en un nuevo episodio. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming.